Buenos días, profesor. Mi nombre es Yandri José Sánchez Aguilar. El día de hoy vengo a explicar en parte del trabajo de comunicación de datos que tenemos como tema simulador interactivo en Python para visualizar el encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos en las 7 capas del modelo OSI. Este trabajo como tal ha sido realizado de forma grupal, ya que tenemos los integrantes de nuestro grupo, que sería la compañera Ángela, Evelyn, Alexandra, Cristian, Abraham y mi persona. Nosotros somos como el grupo M. A continuación voy a proceder a explicar la introducción. Actualmente las redes informáticas se han vuelto muy importantes dentro de la sociedad debido a que muchas actividades dependen directamente del Internet y de la comunicación entre dispositivos. Y esta parte es verdad, ¿no? Porque actualmente como tal todo el mundo depende de Internet o de un dispositivo para su día a día, independientemente de lo más sencillo hasta lo más eficiente, se requiere de este tipo de tecnología. Gracias a esto las personas pueden enviar mensajes, compartir información, utilizar aplicaciones, ingresar a páginas web o realizar distintas tareas de manera rápida. Toda esta información necesita pasar por varios procesos para poder transmitirse correctamente de un dispositivo hacia otro de una red. La importancia de la comunicación de datos. Actualmente la comunicación de datos es algo muy importante dentro de la informática, debido a que gracias a esto es posible el intercambio de información entre distintos dispositivos conectados a una red. Gracias a esto las personas pueden realizar diferentes actividades como enviar mensajes, ingresar a páginas web, realizar videollamadas, compartir archivos, utilizar servicios en la nube de manera rápida y sencilla. Claro, pues actualmente yo considero que es muy esencial o muy utilizamos mucho en nuestro día a día distintos dispositivos para comunicarnos, y todos estos dispositivos en cierta forma están conectados y se transfieren información y datos que tienen que ser procesados de uno a otro para que la información llegue, y de ahí pues nosotros nos la representa esa información como mediante mensajes, mediante videollamadas, etcétera. El objetivo general del trabajo que nosotros hemos realizado es desarrollar un simulador en Python sobre el modelo OSI para representar cómo ocurre el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos durante la comunicación entre dispositivos dentro de una red. Los objetivos específicos son representar dentro del simulador las 7 capas del modelo que forma el modelo OSI, simular el envío y recepción de datos entre un dispositivo emisor y un receptor, implementar funciones para controlar el funcionamiento de la simulación durante la ejecución del programa. Mostrar cómo se realiza el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos dentro de una capa. Desarrollar una interfaz interactiva utilizando Python para facilitar el uso del simulador. Verificar que el mensaje enviado llegue correctamente al dispositivo receptor. Ayudar a comprender de mejor manera el funcionamiento de las redes y la comunicación de datos mediante la simulación práctica. Yo también voy a proceder a explicar lo que es la función de resetear. La función de resetear se dice que se utiliza para volver nuevamente al simulador a su estado inicial después de realizar una simulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros iniciamos la simulación, hacemos lo que nos pide el simulador, yo que sé, puede ser cualquier tipo de simulación, ¿no? En este caso la función resetear lo que va a hacer es, una vez nosotros acabemos, podemos darle un botón, en que ese botón puede decir que está configurado para que se resete todo y vuelva al estado inicial, y si queremos volver a hacer la actividad, volver a hacer lo que dicho programa, se puede hacer. Básicamente esta función limita toda la información que quedó anteriormente en la pantalla durante la ejecución del programa, como mensajes, datos generados y algunos procesos que se ejecuten mientras ocurre la transmisión de información dentro del sistema. Claro, aquí se nos menciona que obviamente después de este reseteo todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vez se va a borrar para nuevamente volver a iniciar el programa. Y tenemos también lo que es el control del estado del simulador. El control del estado del simulador tiene como función principal controlar las diferentes etapas que ocurren mientras el programa se encuentra en ejecución. Por ejemplo, permite saber cuándo inicia una simulación, cuándo el mensaje todavía se encuentra recorriendo las capas y cuándo todo proceso finaliza correctamente. Y aquí tenemos una imagen de lo que es el código. Esta imagen es sacada del mismo código que se realizó para el trabajo. Y aquí tenemos lo que es la definición transmitir. O sea, está definido transmitir para que se ejecute lo que dice. Bueno, como tal, esta ha sido mi parte de exposición. Espero que haya entendido y que ha sido de su agrado. Muchas gracias. Les saluda Ángela Chancay de la carrera de Tecnología de la Información. Yo voy a hablar sobre las técnicas principales. Tenemos aquí lo que es Python, Tinker y Visual Code.
Tenemos que Python es un lenguaje de programación principal del simulador, síntesis clara y bibliotecas extensas. Tenemos lo que viene siendo Tinker, que es la biblioteca narrativa de Python para crear la interfaz gráfica interactiva del simulador OSI. Y por último tenemos lo que es Visual Code, entorno de desarrollo integrado utilizado para escribir, depurar y ejecutar el código del proyecto dev. Luego tenemos aquí lo que son las 7 capas de modelo OSI, que son aplicación, presentación, sesión, transporte, red y enlace. Esas son las 7 capas del modelo OSI. Luego tenemos lo que es la característica del simulador. Simulación capa por capa, código modular en Python, interfaz gráfica intuitiva y visualización de transmisión. Tenemos también lo que es el proceso de transmisión, que son los datos del modelo OSI que sigue un proceso de encapsulación y todos los datos viajan desde capa de aplicación hasta capa física, añadiendo headers en cada nivel durante el envío. Por ejemplo, tenemos aquí encapsulación de datos, headers añadidos por capa, segmentos por paquetes o tramas y desencapsulación en datos en destino. Tenemos también que las librerías importadas dentro del código se utilizan para crear la interfaz gráfica del programa. Time para controlar las pautas durante la simulación, random para generar tiempos aleatorios y base para codificar y decodificar el mensaje durante la transmisión. Luego tenemos lo que es la clase principal llamada simulador OSI, que se encuentra organizado de toda la estructura general del programa. Dentro de se puede definir de la ventana principal a los botones, las consolas del texto y la lógica completa del simulador. Después tenemos lo que se construye en la interfaz gráfica. Se configura el tamaño de la ventana, el color del fondo y el título del sistema. También se organizan visualmente 3 secciones principales: PCA, canal de comunicación, y PCB. ¿Qué son estas? El PCA representa el equipo del emisor. Desde aquí salen los mensajes escritos por el usuario. En esta parte ocurre el encapsulamiento de los datos. Luego tenemos lo que es el centro. En el centro se encuentra el canal de comunicación, representado por una flecha. En este canal simula el medio por donde viaja la información desde el emisor hasta el receptor. Y por último tenemos lo que es PCB. Representa el equipo receptor. Aquí se recibe el mensaje y ocurre el desencapsulamiento hasta la recuperación de la información original. Luego tenemos lo que es la estructura del código. Tenemos lo que es importación, clase principal y métodos claves. Tenemos que el importing es la biblioteca esencial para la interfaz gráfica. Tenemos lo que es clase principal, que es lo que encapsula toda la lógica del simulador, y los métodos claves, que es el método que inicia la transmisión a través de las capas. Tenemos aquí que también encontramos los botones principales, como el botón enviar e iniciar toda la simulación, el botón reset, que reinicia todo el sistema, como su nombre claramente lo dice. Luego tenemos que limpiar la consola y permite realizar una nueva prueba. Tenemos también la función más importante, que es transmitir. Esta función se encarga de ejecutar todo el proceso completo. Primero toma el mensaje ingresado por el usuario, luego realiza el encapsulamiento pasando por las 7 capas del modelo OSI, las cuales ya nombramos, y después envía por el canal y finalmente la recibe el receptor. Las capas representan dentro del simulador, que son aplicaciones, representaciones, transporte, red, enlace de datos y física, como ya las nombramos anteriormente. Estas capas muestran cómo viaja la información desde el emisor hasta el receptor. Tenemos como dentro del proceso también se utiliza lo que es base 64. Esto permite codificar el mensaje antes de enviarlo y posteriormente cuando llega al receptor. Tenemos aquí que el programa muestra el mensaje recibido correctamente en la pantalla con el texto de éxito, confirmando que ya está todo listo y se realizó de forma correcta. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Alexandra Vanessa Jiménez Merino y voy a explicar el modelo OSI y sus capas.
En esta parte vamos a hablar del modelo OSI, que es una forma de organizar la comunicación en redes. El modelo va a dividir la transmisión de datos en 7 capas y cada una tiene una función específica. Por ejemplo, la capa 1, aplicación, va a ser la interacción con el usuario. La 2 va a la presentación, que va a ser la codificación y cifrado de datos. 3, sesión, que va a controlar la comunicación. Transporte, garantiza entrega confiable. La 5, que sería red, direccionamiento lógico, IP. 6 va a ser el enlace, que va a ser el control de tramas y errores. Y 7, que va a ser la física, que va a ser la transmisión de bits. Ahora tenemos el encapsulamiento y el funcionamiento. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona cada comunicación dentro del simulador. Primero va a ocurrir el encapsulamiento, que va a ser el emisor, donde los datos van a pasar por todas las capas desde las 7 hasta la 1, agregando información adicional. Luego vamos a tener el receptor, que va a ser, que va a ocurrir como el desencapsulamiento, que es el proceso inverso para recuperar el mensaje original. El simulador también va a mostrar visualmente las capas activas y el recorrido de los datos entre ambos equipos. Tenemos aquí la representación gráfica de las capas OSI, que en este caso se explica la función guión dibujar guión nodos. Esta función va a ser va a ser la encargada de crear visualmente las capas del modelo OSI. La función genera automáticamente los blocos usando un ciclo for y los organiza horizontalmente en PCA, que serían las capas que van de 7 a 1 porque representa el encapsulamiento, y en PCB, que en este caso van a ser las que van de 1 a 7 para representar el desencapsulamiento. Bueno, en sí esto va a ayudar a entender de forma mucho más clara cómo viajan los datos durante la comunicación. A continuación voy a hacer correr el programa para que podamos ver un poquito más. Tenemos aquí, ya tenemos nuestro código y aquí vamos a enviar un mensaje. En este caso yo le he puesto práctica 1. Entonces nosotros ponemos enviar y lo que va a hacer es el emisor va a enviar toda la información aquí al receptor y aquí va a ocurrir lo que es el desencapsulamiento. Pasa por todas las capas y luego viceversa, ¿verdad? Y listo, y tenemos aquí el mensaje final que obviamente nos sale aquí con el tiempo y todo que nos hemos demorado. Esa ha sido toda mi explicación. Le agradezco mucho por su atención y a continuación le doy paso a mi compañero. Muy buenas ingenieros, soy Cristian Jiménez de cuarto semestre de TICS y hoy le vengo a hablar sobre la transmisión de datos por medio de Python en base a un programa que se ha hecho. Para introducción de mi tema eh, podría empezar exponiendo qué es la transmisión de datos. La transmisión de datos es el conjunto formado por equipos y medios físicos que permiten la comunicación de información entre usuarios. Independientemente de la distancia, los ordenadores se encuentran interconectados, permitiendo compartir e intercambiar información de manera fluida a través de protocolos establecidos. La conectividad y la escalabilidad son una red que debe diseñarse para permitir un crecimiento arbitrariamente grande sin perder eficiencia. A esto le llamamos escalabilidad. Y los nodos, computadoras o dispositivos especializados se unen mediante enlaces links que pueden ser de punto a punto o de acceso simple. Lo que vamos a usar para interconectar el sistema es el protocolo de internet o el IP. El IP es un sistema de 32 bits estructurado de 4 octetos representado por notación de puntos. Tiene
la estructura lógica que se divide en el lado izquierdo identifica la red como código postal y el lado derecho que identifica el dispositivo específico dentro de esa red. Para esto vamos a utilizar una analogía de direccionamiento para explicar el código. Como una oficina de correos usa el código postal para dirigir la carta a la ciudad correcta antes de mirar la dirección de la casa, un router usa el prefijo IP para llevar los datos a la red local. Aquí les muestro mi código que, como ves, se está ejecutando de manera correcta, enviando el mensaje del punto A, que es letras verdes, a punto B, que es letras azules. Y como podemos ver, aquí ya concretó directamente el pedido. Eso sería todo. Tenga buena tarde. Saludos cordiales, Máster Alex Ávila. Mi nombre es Abraham López. Dentro de esta actividad experimental en la asignatura de comunicación de datos, me tocó realizar lo que es tomar en cuenta la exposición en el desencapsulamiento y análisis del resultado de el trabajo que realizamos eh, con Python y el otro sistema que usamos, donde dentro de los puntos que a mí me tocó exponer es el uso de bases 64 bits de COTS en el desarrollo de este software y redes. La información completa, ya sean imágenes, archivos o texto con caracteres especiales, a menudo se codifican en base 64 para que pueda viajar de forma segura por canales que no solo admiten textos planos como HTTP o SMTP, sin corromperse. Al llegar al destino, tras quitar los encabezados de red, la capa de aplicación recibe una cadena de texto de base 64. Dicho método en Python se encarga de traducir una cadena de texto seguro que vuelve a sus bits binarios originales. Un ejemplo de cómo quedaría en Python, tenemos la base 64 bits, el mensaje que llega en el encapsulamiento llega con el texto de datos recibidos y dicha codificación, y en el desencapsulamiento a nivel de datos del cual hablamos en el lenguaje Python, llegaría como el mensaje original de bits y esta codificación. Y el resultado sería Hola Mundo, siendo ya este un ejemplo, no ha sido tomado del código como tal. Luego teníamos como segundo punto, tengo el proceso de desencapsulamiento, que es cuando los bits llegan a la tarjeta de del receptor. Dicho dispositivo realiza el proceso inverso a la encapsulación, donde los datos viajan desde la capa 1 hacia la capa 7, el cual sería de la física a la aplicación. En cada capa, el protocolo correspondiente lee los datos de control destinados a él, verifica que no hay errores y luego pasa el resto de la información a la capa superior. Y donde sería el flujo de bits capa 1, va a tramas, que es capa 2, luego va a paquetes, que es la capa 3, luego va a segmentos, que es la capa 4, y los datos de aplicación, del cual serían de la capa 5 a la capa 7. Como tercer punto tenemos la eliminación de encabezados y datos de control, donde cada capa del modelo emisor añade un encabezado, header, y a veces un remate, trailer.
En el receptor, cada capa analiza su encabezado correspondiente para tomar decisiones. Por ejemplo, la capa 3 revisa el IP del destino y una vez que la capa comprueba que la información es para ella y es correcta, remueve o sea, elimina ese encabezado y entrega la carga útil, payload, a la siguiente capa. Viendo de manera analógica, es como abrir una serie de cajas rusas o un paquete postal, donde abres el sobre exterior, la capa 2, sacas la caja interna, capa 3, abres la caja cuarta hasta quedar solo en el regalo que venía dentro. Como cuarto punto, recuperación del mensaje original. Una vez que los bits han sido decodificados, por ejemplo, transformando los bits de base 64 a texto plano o a su forma nativa mediante UTF-8, el sistema operativo o la aplicación extrae la información exacta que el emisor quería transmitir, libre de cualquier dato de direccionamiento, control de errores o codificaciones de transporte. Y como resultado vamos a tener el archivo PDF, la imagen o el mensaje de texto que queda listo en la memoria del programa para ser utilizado. Validación del resultado de PCB. La PCB o el receptor no da por sentado que el mensaje es correcto solo por haberse recibido. Realizado un proceso de validación final para asegurar la integridad y la autenticidad. Primer punto, la validación de integridad. Se comparan los hits o los campos de verificación incluidos en los encabezados. Si este cálculo del receptor coincide con el emisor, el mensaje no mutó en el camino. No mutó en el camino. Segundo punto, vamos a hacer la validación de formato. La aplicación de PCB verifica que el archivo mensaje recuperado abra correctamente y no esté corrupto. Y como punto 3 vamos a tener el resultado, donde si estas capas hicieron su trabajo y el código decodificó bien la información, la PCB, perdón, la PCB mostrará en pantalla o procesará el mensaje idéntico al que salió de la PCA. Y aquí una muestra de lo que realizamos ya en dicho sistema, usando también el sistema Python, donde dado de un sistema ya ejecutado, abrimos en la barra principal o escritorio y para iniciar esto para poner ya el comando, pusimos en lo que sería en la barra CMD, donde nos bota a lo que es para el sistema, y allí pusimos el código de Python Y3, bueno, no recuerdo muy bien, pero en la realización de este trabajo logré realizar así, puse dicho código y ya abrió ya en Python y ejecutó ya donde se visualiza en la pantalla, ¿no? Bueno, eso sería mi participación dentro del trabajo experimental. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Evelyn Yesenia Bueno Luisa Caiza. Como conclusiones, podemos decir que el desarrollo del simulador permitió comprender de manera práctica el funcionamiento del modelo OSI. Se logró representar visualmente el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos. El uso de Python y Kinter facilitó la creación de una interfaz interactiva para la simulación. El simulador demuestra cómo la información viaja desde el emisor hasta el receptor en una red y se fortalecieron conocimientos en redes de computadoras y programación estructurada. Como recomendación, podemos mejorar la interfaz gráfica para hacerla más moderna y visual, incorporar animaciones más fluidas en el recorrido de los datos, agregar la validación de errores en el ingreso de mensajes,
ampliar la simulación para incluir otros protocolos de red y seguir desarrollando el proyecto como herramienta educativa para estudiantes. Las lecciones aprendidas. Comprensión del funcionamiento del modelo OSI en un entorno práctico. Uso de Python para desarrollar interfaces gráficas con Quintel. La importancia del trabajo en equipo en proyectos de programación. La relación entre teoría de redes y su aplicación en simulaciones reales. Y el desarrollo de habilidades en lógica de programación y análisis de sistemas. Tenemos de igual manera la bibliografía donde sacamos un poco de información para realizar esta presentación. Eso sería de parte de nosotros. Muchas gracias por la atención.